Shalom, amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, que el Eterno les bendiga mucho, les guarde. Hermanos, me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, amigos, amigas, bienvenidos y público en general. Ese es un eclipse solar, es 29 de marzo del año 2025 y es un eclipse parcial de sol. Ahora, el eclipse, vamos a ver varias características, dónde va a pasar, las constelaciones, qué significa espiritualmente. Recuerden lo que dice en Génesis 1:14, que el Eterno ha puesto el sol y la luna como señales de los tiempos. O sea que lo que les voy a ministrar no es astrología, sino astronomía bíblica. Hemos repasado ya también el libro de Job 38. Podrás tú mover a las Pléyades, le dice el Eterno a Job, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vimos que hace 15 días fue la luna de sangre. Y en el libro de Joel dice que la luna se pondrá como sangre antes de que venga el día de la ira de Yahweh. Ahora, ¿por dónde va a pasar este eclipse solar de hoy, 29 de marzo de 2025? Europa. Europa es muy importante, pero incluye de manera especial toda España, Canadá, ojo con eso, Groenlandia, ojo con eso, Estados Unidos de Norteamérica, ojo con eso, ¿verdad? El Atlántico y el Ártico, el noroeste de África y el norte de Rusia, muy importante. ¿Qué es lo que pasa con este eclipse? Bueno, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcialmente la imagen del Sol. Es un eclipse muy diferente al que nosotros vimos hace 15 días. Vemos en el eclipse, en las diapositivas, que va a estar el eclipse entre Venus, que representa Venus a Yahshua Mashiach, el aguador, que representa a Yahshua Mashiach, la constelación de Piscis, los peces, que representa al hombre. Por eso en Mateo 4, verso 19 y verso 20 dice el Eterno, os haré pescadores de hombres. Vemos a Saturno, que representa el enemigo, y Cetus, que representa el enemigo. Bueno, ¿qué significa espiritualmente este eclipse? Se acaba el tiempo. Arrepiéntete. Aquel que no se ha arrepentido, arrepintámonos todos. Y arrepiéntete a tiempo. Recordemos, vuelvo a repetir, que hace 15 días fue la luna de sangre y fue en Purín, que no se nos olvide, ¿verdad, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Y significa la persecución de Israel. Ahora, desde hace un par de días ya empezó la incursión, había empezado la incursión en Gaza y en el Líbano nuevamente de parte de Israel. Recuerden lo que vimos en la alineación planetaria del 28 de febrero. Marte, que representa la guerra en los gemelos, Esav y Jacob. Entonces, tenemos que entender claramente que los eclipses son señales del Todopoderoso Yahshua Mashiach para mostrarnos lo que Él va a hacer. No es superchería, hermanos, no es misticismo, ni astrología, ni adivinación. Ahora, ¿recuerdan lo que avisó Yahshua Mashiach con los eclipses del 2017 y 2024 en Estados Unidos? Cuando se juntaron las líneas, ¿se acuerdan? Y miren cómo está ahorita Estados Unidos, la Babilonia política, que es Estados Unidos, y está escrito en Apocalipsis 19, va a pique total. Estoy haciendo un breve resumen porque me estoy recuperando de la voz y me quiero cuidar mucho la voz, ¿sí? Pero ese es el resumen en general, en general. Entonces, haciendo un repaso una vez más a la diapositiva, vemos los peces, vemos Venus, peces, hombres, Venus, el Eterno, Yahshua, el aguador, Yahshua, el eclipse, Saturno, el enemigo, y Cetus, el enemigo. Entonces, claramente están los peces. Y los peces, los hombres, tienen que tomar una determinación ya. Si siguen a Yahshua o siguen al diablo. Yo les deseo lo mejor, porque estas señales ya son
muy fuertes, hermanos, y muy claras, y más todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Hemos analizado muchas veces que el eterno Yahweh da una señal y no se cumple de inmediato. A veces sí, pero a veces a los meses o a los años. Pero como vamos en el tiempo, yo creo sinceramente que no falta mucho tiempo. De hecho, no lo falta, porque vemos que muchas de las profecías se han ido cumpliendo rápidamente. Recordemos entonces que estamos en el eclipse parcial de Sol, ¿sí? Desde 29 de marzo de 2025. Vamos a recordar por dónde pasa. Europa. Atención, toda España. Eso es importante por algo que voy a comentar. Canadá, Groenlandia, también lo que está pasando ya. Estados Unidos, Atlántico y Ártico, noreste de África y el norte de Rusia. El norte de Rusia. Bueno, a ver, vamos a ver varias cosas. Les quiero comentar varias, pues, noticias. Por ejemplo, Adolfo Hitler no pudo conquistar Inglaterra, no pudo dominar Inglaterra. Y hoy, en estos días, 29 de marzo de 2025, lo está logrando el Islam sin hacer un solo disparo. Tremendo, ¿verdad? El Islam sí lo está logrando. Recuerden repasar, busquen esos temas, la bestia y el sistema global, ¿sí? La bestia y la estación espacial. Es muy importante todo eso, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas y público en general que nos hace favor de estar sintonizando. Bueno, ya había yo ministrado que el Islam tomaría otra vez, sería un resurgimiento, no resurrección, un resurgimiento del Imperio Otomano. Y ya está. Ahora, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores dijo: ninguna facción palestina tendrá un lugar, papel en el gobierno de Gaza. Tremendo, tremendo, es que no los quiere nadie. Y eso es de varios videos que yo he estado compartiendo con los hermanos de los mismos árabes. Ellos rechazan a los palestinos. Recuerden que cuando Jordania quiso y albergó a palestinos, quisieron derrocar los palestinos al rey de Jordania. Bueno, ahora una noticia que para mí es importante, y esto podrían decir, bueno, es como repetitivo, pero no, no, hermanos, no, amigos, no. Miren, Bruselas pide a todos los hogares europeos que tengan reservas de agua, alimentos, medicamentos para subsistir 72 horas sin ayuda, ninguna ayuda externa en caso de crisis. ¿Cuál crisis? La guerra. Ahora esto se viene anunciando desde hace mucho tiempo, pero a propósito el Eterno permite que se vayan viendo las señales en los cielos que hemos estado ministrando para que después venga ya el conflicto. Ahora recuerden que en la luna de sangre, recta final 160, yo dije que Marte, el planeta Marte, estaba entre los gemelos y que venía una guerra. Pues es que ya la hay ahorita otra vez. Vean cómo está Medio Oriente, otra vez. Aparentemente, digo aparentemente, ya se habían calmado las cosas, pero no. Mucha atención. España se está islamizando. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a tomar los municipios. O sea, empieza gente de esa religión a tomar parte en los gabinetes de los municipios. Después, en las capitales de los estados, hasta llegar al poder superior. Y entonces van a dictar leyes y normas en un país. Por ejemplo, Inglaterra ya está. No es una crisis migratoria, hermanos, amigos. Esto es por seguridad nacional, dicen algunos presidentes. Pero la verdad es que todos están de acuerdo en lo mismo.
Ahora, ya habíamos platicado que iban a aparecer o hacer aparecer misteriosas señales en los cielos, ovnis, objetos no identificados, alienígenas. Bueno, misteriosas espirales brillantes se ven en varias ciudades rusas, pero también Francia, Italia y Polonia, y también en Alemania se reportan avistamientos. Esto se va a ir aumentando muchísimo. Recuerden que el domingo, este próximo domingo, domingo eh, 30, inicia el mes de Aviv, pero el año hebreo, esto es muy importante. Bueno, ahora, ya hay muchos yihadistas en España, han frustrado muchos ataques yihadistas, y les vuelvo a repetir, revisen esos videos de hace varios años, donde yo ya venía hablando del Imperio Otomano. No son la gran cosa, pero el Eterno habla a sus hijos, a sus siervos, y no hace nada sino lo anuncia primero a sus atalayas. Otra cosa importante que quiero comentar. Habrá alto en fuego, o alto al fuego, sí, en Ucrania, Rusia, el 20 de abril. Va a haber un acuerdo. Hay que estar muy pendiente de todo eso. Vienen tiempos muy estresantes, pero tranquilos. Yahshua HaMashiach está con nosotros. No dejes de orar. Repito, no dejes de clamar, no te desvíes, guarda la santidad, guarda bien la Torah. Y vuelvo a llamar a todos los amigos y amigas que hagan arrepentimiento, se aparten de sus pecados, confiesen que Yahshua es el Señor y guarden toda la Torah. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Con mi familia yo la guardo y muchos hermanos y hermanas preciosos y preciosas de gozo y paz local y mundial. Ahora, sobre los 144,000 voy a hablar más de esto después, porque ya empezaron a comunicarse y me da mucho gusto que les interesen los temas de la bendita palabra del Eterno. Todo eso ya lo vamos a platicar mucho después. Vamos a seguir con reflexiones y noticias. El presidente Donald Trump de Estados Unidos de Norteamérica asegura que más y más países se sumarán a los acuerdos de Abraham. Todo va en marcha, hermanos, todo va en marcha. Ahora, mucha atención. La representación de la iglesia de Constantinopla ensalza a Donald Trump. Le dice, tú eres el líder del mundo. Fíjense muy bien, tú eres el líder del mundo. ¿Me recuerdas? Le dijo el portavoz de la iglesia de Constantinopla, a través de un mensajero del patriarca Bartolomé, le dijo a Donald Trump, ¿me recuerdas a Constantino el Grande? Y este personaje dice, yo nací en lo que es Constantinopla, hoy Estambul. Pero la cuestión no paró ahí, hermanos, en una visita a la Casa Blanca. Este personaje, representante de la iglesia de Constantinopla, que es una división de la Iglesia Católica Romana, después platicaremos algo de esa historia, le entregó una cruz a Donald Trump y le dijo que así como Constantino el Grande recibió, entre comillas, hermanos, porque eso fue una falsa revelación, una cruz, o sea, una revelación de una cruz, y que oyó una voz que le dijo, con esta cruz vencerás, va a ser lo mismo para ti, Donald Trump. Así se lo dijo. Entonces le entregó una cruz y le dijo que con esa cruz traiga la paz al mundo, hermanos. Es muy importante por el eclipse que estamos transmitiendo y por todo lo que ya hemos venido diciendo. Así es de que, hermanos, más rumores de guerra. Europa lanza ya prácticamente un aviso que se preparen todos sus ciudadanos para bien un cambio climático
o bien una guerra. Y agrego esto, hermanos, hermanas, pongan mucha atención, amigos, amigas. El Sanedrín, judío lógico, le envió una carta a Donald Trump y elogia todo lo que está haciendo. Esto es muy importante. La carta habla de muchos puntos que nos llevaría mucho tiempo estar platicando aquí, pero simplemente lo están elogiando a lo máximo. Lo han puesto en un pedestal. Y de eso ya veníamos platicando en rectas finales anteriores. Para los que no han visto las rectas finales anteriores, véanlas, está interesante. Repito, el Sanedrín envía una carta a Donald Trump elogiándolo por todo y en todo. Cuidado. Bueno, y también nos encontramos con la noticia de que la CIA encontró, entre comillas, el Arca de la Alianza y que dicen que está en Etiopía. ¿Cómo es que hicieron esto? Por medio de videntes, por medio de videntes. Es decir, por medio de gente que, entre comillas, supuestamente tiene visión remota. Tremendo. Todo se está agitando más, y esto es para agitar, valga la redundancia, más a la gente en general. El Arca de la Alianza, ¿dónde se encuentra? Seguro, 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 en el Monte de los Olivos. Porque Yahshua fue colgado del madero crucificado y después fue llevado por medio de había una especie de puente entre el monte del templo, por así decirlo, y el monte de los Olivos, atravesando el valle de Cedrón. Entonces, por abajo la escondieron antes de la destrucción del primer templo, mucha atención, del templo de Salomón, como es conocido, porque Yahshua fue muerto en el monte de los Olivos, y cuando tiembla, cuando es el terremoto, por la muerte de nuestro gran Señor y Adón Yahshua Mashiach, que resucitó y que viene pronto, se abrieron las piedras, ¿se acuerdan? Entonces su sangre cayó a tierra, atravesó las piedras que se habían abierto y cayó en el Arca de la Alianza. Ahí está verdaderamente el Arca de la Alianza. Pero todo esto que se está oyendo y viviendo es una agitación general para desviar la atención y demás. Así que, pues, con este eclipse, ¿qué podemos esperar? Es muy importante, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que le den su like a este video, porque así YouTube recomienda más este video de la transmisión del eclipse de este mes de marzo. Es 29 de marzo, es muy importante, del 2025. Y además compartan el video, ya que muchas personas no lo ven mucho porque es de madrugada. Y si ustedes lo comparten, van a ser una gran bendición para otras personas, de que sepan cómo van las cosas en el mundo. Bueno, hermanos, hermanas, seguimos transmitiendo el eclipse del 29 de marzo de este año 2025. Fíjense muy bien lo que voy a compartirles. Desde lo que pasó en el 2020, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Todo paró. Las empresas pararon. Por lo tanto, esas empresas no daban impuestos, no había impuestos para el gobierno. ¿Qué es lo que sucedió a nivel mundial? El gobierno imprimió billetes, vamos a hablar de Estados Unidos, para tener recursos, pero esos billetes no tienen valor. Y desde el 2020 hasta este año, 2025, se siguen imprimiendo billetes. Ahora, ¿quién realmente es el que paga toda esa deuda, entre comillas, que va a ser imposible pagarla? El consumidor. Por eso están aumentando tanto los artículos. Varios hermanos de varios países y amigos, amigas de varios países nos han comentado que todo va subiendo y nosotros nos estamos dando cuenta aquí en México. Ahora, todo esto es por todo lo que ya sabemos de Apocalipsis, ¿verdad?
que habrá crisis, guerra, y entre la crisis y la guerra se produce la hambruna. Profecías de nuestro gran Señor Yeshua Mashiach en Mateo 24 y en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, no va a poder pagar su deuda porque es muy alta, muy alta. Y según expertos, todo esto va a tronar, perdóname la expresión, en este 2025, en agosto, en el mes de agosto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Europa, donde dicen que necesitan 800.000 millones de euros para la guerra? Bueno, van a aumentar los impuestos. De hecho, ya lo están haciendo. Y con tanta propaganda, las personas dicen, bueno, si viene la guerra, defiéndannos, por favor, gobiernos. No importa, yo sigo pagando más impuestos, aunque tengan menos servicios. Estoy hablando en este caso de Europa y también de Estados Unidos. Lo que sucede está que los servicios en general en Europa están bajando muchísimo, o sea, van a pique. Y la gente, por ejemplo, en España, prácticamente es el 50% de impuestos, lo que se paga, pues todo eso va a ir hacia, entre comillas, la guerra. Bueno, que sí va a haber guerra, pero no sé si me di a entender. Entonces voy a hacer un resumen. Desde lo que pasó en 2020, no hubo empresas, ¿verdad? Porque todo fue paralizado. Por lo tanto, no había impuestos que pagaran las empresas al gobierno. El gobierno imprimió billetes para salvar, entre comillas, pero esos billetes no tienen valor. ¿Quién paga todo esto? Decía yo, el consumidor. Por eso están aumentando los artículos en todo el mundo. Ahora, más impuestos en Europa, en Estados Unidos, pero todo ahorita en Europa. Y por lo tanto menos servicios. Y con tanta propaganda de que prepárense porque viene la guerra y que viene la guerra, y que sí viene guerra, lo digo, sí, como siervo del Eterno, pues el ciudadano dice, no importa, yo pago más impuestos, pero defiéndanme, defiendan a mi familia. Y eso origina ahorita, ya, está originando menos servicios en Europa. Y de que viene guerra, guerra. Y repito, Estados Unidos de Norteamérica no va a ser grande otra vez, como lo dijo Donald Trump, porque no va a pagar su deuda, no va a poder pagar, es imposible que la pague. Y según expertos, economistas, financieros, geopolíticos y demás, por todo lo que nosotros estamos viendo también como creyentes en Yahshua Mashiach, en este año va a tronar todo. Ellos dicen que sería en agosto de este año 2025. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Yo Soy Paz, siguiendo con esa transmisión del eclipse del 29 de marzo del año 2025, permítanme recordarles que los aranceles que ya están por venir, del 25% que puso Donald Trump a todos los automóviles de cualquier parte del mundo que entren en Estados Unidos van a tener que pagar el 25%. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se van a encarecer mucho los automóviles y todo, ¿no? Como ya habíamos platicado en otras secciones de este mismo eclipse. Ahora, pero ¿cuál es el pretexto que pone Donald Trump para los aranceles del 25% a los automóviles de cualquier parte del mundo? La seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, porque si los aranceles son para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica, ¿esto qué es? Entonces, yo me pongo a pensar tantas cosas y bueno, investigué algo de su vida, a más de lo que ya hemos dado en las rectas finales anteriores. Y bueno, cuando hay una influencia religiosa, mucha atención a lo que voy a mencionar, pero de varias áreas, o sea, de varias opiniones que no tienen nada que ver con la bendita Torah de Yahweh, es decir, con la Biblia como tal, con la Torah, la ley de Dios que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí,
hay muchas confusiones. Explico. Su papá, de Donald Trump, presbiteriano. Y bueno, no quiero hablar de su vida porque, bueno, la madre de Donald Trump, luterana. Su esposa, Melania, es católica. Eh, su hija se convirtió al judaísmo por su yerno, Jared Kushner. Atención con ese personaje. Ahora, está rodeado en el gabinete de católicos, tanto conservadores como liberales. Supuestamente hace oración con su gabinete y en el Senado y donde sea, antes de tener una participación. Pero vamos a analizar un poquito más profundo, vamos a rascarle, vamos a ir al fondo, ¿sí? Porque la característica número uno de Donald Trump es que es un nacionalista. Tal vez algunos ustedes son inteligentes, pero no me estoy dando a entender bien. Por ejemplo, Adolfo Hitler era un nacionalista total, solamente Alemania, 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 Alemania. Ahora se está repitiendo esto, pero con Donald Trump. Solamente Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos y ya. Y por eso ponen aranceles. Ahora, cuando las personas actúan así, es porque son nacionalistas, hermanos. ¿Sí? Bueno, ahora, según él, lo mueve su fe, pero ¿la fe en qué? Y entonces, como está rodeado por varias personas que tienen diferentes religiones, él se cree el centro de ese credo. Es decir, voy a hablar claro, y es peligroso con todo lo que ya está pasando. Se cree la deidad. Él se siente el centro y realmente es ahorita el centro, antes de que se manifieste. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dije que el papá presbiteriano, la mamá luterana, y en esas dos religiones se maneja la predestinación. ¿Qué es eso? Que Dios elige a unos pocos para salvarse y a otros tantos para condenarse. Y él le hicieron creer así por la historia de su familia. Él se siente escogido, se siente ungido. Ahora, mucha atención porque aquí entra un poquito más de locura. En el año de 1983, supuestamente un monje católico dio una profecía allá en Loreto, Italia, que Donald Trump llegaría al poder y que llevaría nuevamente a Estados Unidos a los pies de Dios. Pero esa profecía, pues realmente no es una profecía bíblica, no es una profecía que tenga contexto de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, por todo lo que se va a ver después. Recuerden revisar las rectas finales anteriores. Ahora, en el año 1983, cuando se lanzó esa profecía, en ese mismo año Juan Pablo II, que era el Papa en ese tiempo, dijo, bueno, este año va a ser un año santo especial. Y entonces, en la Basílica de San Pedro, habló tal cual, se cerró un muro, no todas las puertas, sino... Entonces se hizo un muro con unos ladrillos, y en esos ladrillos iban el nombre de varias personas. Entre ellos estaba el nombre, está el nombre de Donald Trump. Ahora, quiere decir que todas las misas, fíjense muy bien, que se han estado celebrando desde 1983 ahí en el Vaticano, están dirigidas hacia esos personajes, incluyendo Donald Trump. Ahora, una pregunta, una persona que supuestamente es muy espiritual, etcétera, etcétera. ¿Tiene compasión Donald Trump? ¿Tiene compasión Donald Trump? No, no tiene compasión para nada. Lo estamos viendo.
Su mismo pueblo, el pueblo de Estados Unidos, no todos, pero una gran parte ya está despertando. Maquiavelo, algún día platicaremos más sobre estos personajes, escribió un libro sobre el príncipe. Y toda la ideología de ahí, de Maquiavelo, es tomar control de todo. Por eso Donald Trump se considera ya el líder mundial. Y repito una vez más, hermanos, hermanas, amigos, amigas, con todas las rectas anteriores, finales, revísenlas, todas las que tenemos sobre donde ha hablado es de ese falso atentado que sufrió, donde se lleva la mano a la oreja, y ya lo demostramos que pues cuando se lleva la mano a la oreja y la retira no tenía nada de sangre. Él se tira al piso, ¿sí? Algunos dicen, bueno, supuestamente él pensó, ya estoy muerto. No, todo fue planeado. Cuando se levanta, ya tenía sangre en la mano. Fue pintura. ¿Quién se la puso? ¿Él o los guardias? Entonces, todas estas cosas, hermanos, hay que tomarlas en cuenta por este eclipse que estamos transmitiendo y todo lo que viene para este año 2025. Yo les deseo lo mejor porque estas señales ya son muy fuertes, hermanos, y muy claras, y más todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Shalom, les deseo lo mejor. Shalom, amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, que el Eterno les bendiga mucho, les guarde. Hermanos, me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, amigos, amigas, bienvenidos y público en general. Ese es un eclipse solar, es 29 de marzo del año 2025 y es un eclipse parcial de sol. Ahora, el eclipse, vamos a ver varias características, dónde va a pasar, las constelaciones, qué significa espiritualmente. Recuerden lo que dice en Génesis 1:14, que el Eterno ha puesto el sol y la luna como señales de los tiempos. O sea que lo que les voy a ministrar no es astrología, sino astronomía bíblica. Hemos repasado ya también el libro de Job 38. Podrás tú mover a las Pléyades, le dice el Eterno a Job, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vimos que hace 15 días fue la luna de sangre. Y en el libro de Joel dice que la luna se pondrá como sangre antes de que venga el día de la ira de Yahweh. Ahora, ¿por dónde va a pasar este eclipse solar de hoy, 29 de marzo de 2025? Europa. Europa es muy importante, pero incluye de manera especial toda España, Canadá, ojo con eso, Groenlandia, ojo con eso, Estados Unidos de Norteamérica, ojo con eso, ¿verdad? El Atlántico y el Ártico. El noroeste de África y el norte de Rusia. Muy importante. ¿Qué es lo que pasa con este eclipse? Bueno, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcialmente la imagen del Sol. Es un eclipse muy diferente al que nosotros vimos hace 15 días. Vemos en el eclipse, en las diapositivas, que va a estar el eclipse entre Venus, que representa Venus a Yahshua Mashiach, el aguador, que representa a Yahshua Mashiach, la constelación de Piscis, los peces, que representa al hombre. Por eso en Mateo 4, verso 19 y verso 20 dice el Eterno, os haré pescadores de hombres. Vemos a Saturno, que representa el enemigo, y Cetus, que representa el enemigo. Bueno, ¿qué significa espiritualmente este eclipse? Se acaba el tiempo. Arrepiéntete. Aquel que no se ha arrepentido, arrepintámonos todos. Y arrepiéntete a tiempo. Recordemos, vuelvo a repetir que hace 15 días fue la luna de sangre y fue en Purín, que no se nos olvide, ¿verdad, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Y significa la persecución de Israel. Ahora, desde hace un par de días ya empezó la incursión
había empezado la incursión en Gaza y en el Líbano nuevamente de parte de Israel. Recuerden lo que vimos en la alineación planetaria del 28 de febrero. Marte, que representa la guerra, en los gemelos, Esav y Jacob. Entonces, tenemos que entender claramente que los eclipses son señales del Todopoderoso Yahshua Mashiach para mostrarnos lo que Él va a hacer. No es superchería, hermanos, no es misticismo, ni astrología, ni adivinación. Ahora, ¿recuerdan lo que avisó Yahshua Mashiach con los eclipses del 2017 y 2024 en Estados Unidos? Cuando se juntaron las líneas, ¿se acuerdan? Y miren cómo está ahorita Estados Unidos, la Babilonia política, que es Estados Unidos, y está escrito en Apocalipsis 19, va a pique total. Estoy haciendo un breve resumen porque me estoy recuperando de la voz y me quiero cuidar mucho la voz, ¿sí? Pero ese es el resumen en general. En general. Entonces, haciendo un repaso una vez más a la diapositiva, vemos los peces, vemos Venus, peces, hombres, Venus, el Eterno, Yahshua, el aguador, Yahshua, el eclipse, Saturno, el enemigo, y Cetus, el enemigo. Entonces, claramente están los peces. Y los peces, los hombres tienen que tomar una determinación ya, si siguen a Yahshua o siguen al diablo. Yo les deseo lo mejor, porque estas señales ya son muy fuertes, hermanos, y muy claras, y más todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Hemos analizado muchas veces que el eterno Yahweh da una señal y no se cumple de inmediato. A veces sí, pero a veces a los meses o a los años. Pero como vamos en el tiempo, yo creo sinceramente que no falta mucho tiempo. De hecho, no lo falta, porque vemos que muchas de las profecías se han ido cumpliendo rápidamente. Recordemos entonces que estamos en el eclipse parcial de Sol, ¿sí? Desde 29 de marzo de 2025. Vamos a recordar por dónde pasa. Europa. Atención, toda España. Eso es importante por algo que voy a comentar. Canadá, Groenlandia, también lo que está pasando ya. Estados Unidos, Atlántico y Ártico, noreste de África y el norte de Rusia. El norte de Rusia. Bueno, a ver, vamos a ver varias cosas. Les quiero comentar varias, pues, noticias. Por ejemplo, Adolfo Hitler no pudo conquistar Inglaterra, no pudo dominar Inglaterra. Y hoy, en estos días, 29 de marzo de 2025, lo está logrando el Islam sin hacer un solo disparo. Tremendo, ¿verdad? El Islam sí lo está logrando. Recuerden repasar, busquen esos temas, la bestia y el sistema global, ¿sí? La bestia y la estación espacial. Es muy importante todo eso, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas y público en general que nos hace favor de estar sintonizando. Bueno, ya había yo ministrado que el Islam tomaría otra vez, sería un resurgimiento, no resurrección, un resurgimiento del Imperio Otomano. Y ya está. Ahora, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores dijo: ninguna facción palestina tendrá un papel en el gobierno de Gaza. Tremendo, tremendo, es que no los quiere nadie. Y eso es de varios videos que yo he estado compartiendo con los hermanos de los mismos árabes. Ellos rechazan a los palestinos. Recuerden que cuando Jordania quiso y albergó a palestinos, quisieron derrocar los palestinos al rey de Jordania. Bueno, ahora una noticia que para mí es importante, y esto podrían decir, bueno, es como repetitivo, pero no, no, hermanos, no, amigos, no. Miren, Bruselas
pide a todos los hogares europeos que tengan reservas de agua, alimentos, medicamentos para subsistir 72 horas sin ayuda, ninguna ayuda externa en caso de crisis. ¿Cuál crisis? La guerra. Ahora esto se viene anunciando desde hace mucho tiempo, pero a propósito el Eterno permite que se vayan viendo las señales en los cielos que hemos estado ministrando para que después venga ya el conflicto. Ahora recuerden que en la luna de sangre, recta final 160, yo dije que Marte, el planeta Marte, estaba entre los gemelos y que venía una guerra. Pues que ya la hay ahorita otra vez. Vean cómo está Medio Oriente, otra vez. Aparentemente, digo aparentemente, ya se habían calmado las cosas, pero no. Mucha atención. España se está islamizando. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a tomar los municipios. O sea, empieza gente de esa religión a tomar parte en los gabinetes de los municipios, después en las capitales de los estados, hasta llegar al poder superior. Y entonces van a dictar leyes y normas en un país. Por ejemplo, Inglaterra ya está. No es una crisis migratoria, hermanos, amigos. Esto es por seguridad nacional, dicen algunos presidentes, pero la verdad es que todos están de acuerdo en lo mismo. Ahora, ya habíamos platicado que iban a aparecer o hacer aparecer misteriosas señales en los cielos, ovnis, objetos no identificados, alienígenas. Bueno, misteriosas espirales brillantes se ven en varias ciudades rusas, pero también Francia, Italia y Polonia, y también en Alemania, se reportan avistamientos. Esto se va a ir aumentando muchísimo. Recuerden que el domingo, este próximo domingo, domingo 30, inicia el mes de Aviv, pero el año hebreo, esto es muy importante. Bueno, ahora, ya hay muchos yihadistas en España, han frustrado muchos ataques yihadistas, y les vuelvo a repetir, revisen esos videos de hace varios años, donde yo ya venía hablando del Imperio Otomano. No son la gran cosa, pero el Eterno habla a sus hijos, a sus siervos, y no hace nada sino lo anuncia primero a sus atalayas. Otra cosa importante que quiero comentar. Habrá alto en fuego, o alto al fuego, sí, en Ucrania, Rusia, el 20 de abril. Va a haber un acuerdo. Hay que estar muy pendiente de todo eso. Vienen tiempos muy estresantes, pero tranquilos. Yahshua HaMashiach está con nosotros. No dejes de orar. Repito, no dejes de clamar, no te desvíes, guarda la santidad, guarda bien la Torah. Y vuelvo a llamar a todos los amigos y amigas que hagan arrepentimiento, se aparten de sus pecados, confiesen que Yahshua es el Señor y guarden toda la Torah. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Con mi familia yo la guardo y muchos hermanos y hermanas preciosos y preciosas de gozo y paz local y mundial. Ahora, sobre los 144,000 voy a hablar más de esto después, porque ya empezaron a comunicarse y me da mucho gusto que les interesen los temas de la bendita palabra del Eterno. Todo eso ya lo vamos a platicar mucho después. Vamos a seguir con reflexiones y noticias. El presidente Donald Trump de Estados Unidos de Norteamérica asegura que más y más países se sumarán a los acuerdos de Abraham. Todo va en marcha, hermanos, todo va en marcha. Ahora, mucha atención. La representación de la iglesia de Constantinopla ensalza a Donald Trump. Le dice, tú eres el líder del mundo. Fíjense muy bien, tú eres el líder del mundo.
¿me recuerdas? Le dijo el portavoz de la iglesia de Constantinopla, a través de, o sea, un mensajero del patriarca Bartolomé, le dijo a Donald Trump, ¿me recuerdas a Constantino el Grande? Y este personaje dice, yo nací en lo que es Constantinopla, hoy Estambul. Pero la cuestión no paró ahí, hermanos, en una visita a la Casa Blanca. Este personaje, representante de la iglesia de Constantinopla, que es una división de la Iglesia Católica Romana, después platicaremos algo de esa historia, le entregó una cruz a Donald Trump y le dijo que así como Constantino el Grande recibió, entre comillas, hermanos, porque eso fue una falsa revelación, una cruz, o sea, una revelación de una cruz, y que oyó una voz que le dijo, con esta cruz vencerás, va a ser lo mismo para ti, Donald Trump. Así se lo dijo. Entonces le entregó una cruz y le dijo que con esa cruz traiga la paz al mundo, hermanos. Es muy importante por el eclipse que estamos transmitiendo y por todo lo que ya hemos venido diciendo. Así es de que, hermanos, más rumores de guerra. Europa lanza ya prácticamente un aviso que se preparen todos sus ciudadanos para bien un cambio climático o bien una guerra. Y agrego esto, hermanos, hermanas, pongan mucha atención, amigos, amigas. El Sanedrín, judío lógico, le envió una carta a Donald Trump y elogia todo lo que está haciendo. Esto es muy importante. La carta habla de muchos puntos que nos llevaría mucho tiempo estar platicando aquí, pero simplemente lo están elogiando a lo máximo. Lo han puesto en un pedestal. Y de eso ya veníamos platicando en rectas finales anteriores. Para los que no han visto las rectas finales anteriores, véanlas, está interesante. Repito, el Sanedrín envía una carta a Donald Trump elogiándolo por todo y en todo. Cuidado. Bueno, y también nos encontramos con la noticia de que la CIA encontró, entre comillas, el Arca de la Alianza y que dicen que está en Etiopía. ¿Cómo es que hicieron esto? Por medio de videntes, es decir, por medio de gente que, entre comillas, supuestamente tiene visión remota. Tremendo, todo se está agitando más, y esto es para agitar, valga la redundancia, más a la gente en general. El Arca de la Alianza, ¿dónde se encuentra? Seguro, en el Monte de los Olivos. Porque Yahshua fue colgado del madero crucificado y después fue llevado por medio de había una especie de puente entre el monte del templo, por así decirlo, y el Monte de los Olivos, atravesando el Valle de Cedrón. Entonces, por abajo la escondieron antes de la destrucción del primer templo, mucha atención, del templo de Salomón, como es conocido, porque Yahshua fue muerto en el Monte de los Olivos, y cuando tiembla, cuando es el terremoto, por la muerte de nuestro gran Señor y Adón Yahshua Mashiach, que resucitó y que viene pronto, se abrieron las piedras, ¿se acuerdan? Entonces su sangre cayó a tierra, atravesó las piedras que se habían abierto y cayó en el Arca de la Alianza. Ahí está verdaderamente el Arca de la Alianza. Pero todo esto que se está oyendo y viviendo es una agitación general para desviar la atención y demás. Así que, pues, con este eclipse, ¿qué podemos esperar? Es muy importante, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que le den su like a este video, porque así YouTube recomienda más este video de la transmisión del eclipse
de este mes de marzo. Es muy 29 de marzo, es muy importante, del 2025. Y además compartan el video, ya que muchas personas no lo ven mucho porque es de madrugada. Y si ustedes lo comparten, van a ser una gran bendición para otras personas, de que sepan cómo van las cosas en el mundo. Bueno, hermanos, hermanas, seguimos transmitiendo el eclipse del 29 de marzo de este año 2025. Fíjense muy bien lo que voy a compartirles. Desde lo que pasó en el 2020, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Todo paró. Las empresas pararon. Por lo tanto, esas empresas no daban impuestos, no había impuestos para el gobierno. ¿Qué es lo que sucedió a nivel mundial? El gobierno imprimió billetes, vamos a hablar de Estados Unidos, para tener recursos, pero esos billetes no tienen valor. Y desde el 2020 hasta este año, 2025, se siguen imprimiendo billetes. Ahora, ¿quién realmente es el que paga toda esa deuda, entre comillas, que va a ser imposible pagarla? El consumidor. Por eso están aumentando tanto los artículos. Varios hermanos de varios países y amigos, amigas de varios países nos han comentado que todo va subiendo y nosotros nos estamos dando cuenta aquí en México. Ahora, todo esto es por todo lo que ya sabemos de Apocalipsis, ¿verdad? Que habrá crisis, guerra, y entre la crisis y la guerra se produce la hambruna. Profecías de nuestro gran Señor Yeshua Mashiach en Mateo 24, en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, no va a poder pagar su deuda porque es muy alta, muy alta. Y según expertos, todo esto va a tronar, perdóname la expresión, en este 2025, en agosto, en el mes de agosto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Europa, donde dicen que necesitan 800,000 millones de euros para la guerra? Bueno, van a aumentar los impuestos. De hecho, ya lo están haciendo. Y con tanta propaganda, las personas dicen, bueno, si viene la guerra, defiéndannos, por favor, gobiernos. No importa, yo sigo pagando más impuestos, aunque tengan menos servicios. Estoy hablando en este caso de Europa y también de Estados Unidos. Lo que sucede está que los servicios en general en Europa están bajando muchísimo, o sea, van a pique. Y la gente, por ejemplo, en España, prácticamente es el 50% de impuestos, lo que se paga, pues todo eso va a ir hacia, entre comillas, la guerra. Bueno, que sí va a haber guerra, pero no sé si me di a entender. Entonces voy a hacer un resumen. Desde lo que pasó en 2020, no hubo empresas, ¿verdad? Porque todo fue paralizado. Por lo tanto, no había impuestos que pagaran las empresas al gobierno. El gobierno imprimió billetes para salvar, entre comillas, pero esos billetes no tienen valor. ¿Quién paga todo esto? Decía yo, el consumidor. Por eso están aumentando los artículos en todo el mundo. Ahora, más impuestos en Europa, en Estados Unidos, pero todo ahorita en Europa. Y por lo tanto menos servicios. Y con tanta propaganda de que prepárense porque viene la guerra y que viene la guerra, y que sí viene guerra, lo digo, sí, como siervo del Eterno, pues el ciudadano dice, no importa, yo pago más impuestos, pero defiéndanme, defiendan a mi familia. Y eso origina ahorita, desde ya, está originando menos servicios en Europa. Y de que viene guerra, guerra. Y repito, Estados Unidos de Norteamérica no va a ser grande otra vez, como lo dijo Donald Trump, porque no va a pagar su deuda, no va a poder pagar, es imposible que la pague. Y según expertos, economistas, financieros, geopolíticos y demás, por todo lo que nosotros estamos viendo también como creyentes en Yahshua Mashiach, en este año va a tronar todo.
Ellos dicen que sería en agosto de este año 2025. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Yo Soy Paz, siguiendo con esa transmisión del eclipse del 29 de marzo del año 2025, permítanme recordarles que los aranceles que ya están por venir, del 25% que puso Donald Trump a todos los automóviles de cualquier parte del mundo que entren en Estados Unidos van a tener que pagar el 25%. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se van a encarecer mucho los automóviles y todo, ¿no? Como ya habíamos platicado en otras secciones de este mismo eclipse. Ahora, pero ¿cuál es el pretexto que pone Donald Trump para los aranceles del 25% a los automóviles de cualquier parte del mundo? La seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, porque si los aranceles son para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica, ¿esto qué es? Entonces, yo me pongo a pensar tantas cosas y bueno, investigué algo de su vida, más de lo que ya hemos dado en las rectas finales anteriores. Y bueno, cuando hay una influencia religiosa, mucha atención a lo que voy a mencionar, pero de varias áreas, o sea, de varias opiniones que no tienen nada que ver con la bendita Torah de Yahweh, es decir, con la Biblia como tal, con la Torah, la ley de Dios que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, hay muchas confusiones. Explico. Su papá, de Donald Trump, presbiteriano. Y bueno, no quiero hablar de su vida porque, bueno, la madre de Donald Trump, luterana. Su esposa, Melania, es católica. Eh, su hija se convirtió al judaísmo por su yerno, Jared Kushner. Atención con ese personaje. Ahora, está rodeado en el gabinete de católicos, tanto conservadores como liberales. Supuestamente hace oración con su gabinete y en el Senado y donde sea, antes de tener una participación. Pero vamos a analizar un poquito más profundo, vamos a rascarle, vamos a ir al fondo, ¿sí? Porque la característica número uno de Donald Trump es que es un nacionalista. Tal vez algunos ustedes son inteligentes, pero no me estoy dando a entender bien. Por ejemplo, Adolfo Hitler era un nacionalista total, solamente Alemania, 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 Alemania. Ahora se está repitiendo esto, pero con Donald Trump. Solamente Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos y ya. Y por eso ponen aranceles. Ahora, cuando las personas actúan así, es porque son nacionalistas, hermanos. ¿Sí? Bueno, ahora, según él, lo mueve su fe, pero ¿la fe en qué? Y entonces, como está rodeado por varias personas que tienen diferentes religiones, él se cree el centro de ese credo. Es decir, voy a hablar claro, y es peligroso con todo lo que ya está pasando. Se cree la deidad. Él se siente el centro y realmente es ahorita el centro, antes de que se manifieste. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dije que el papá presbiteriano, la mamá luterana, y en esas dos religiones se maneja la predestinación. ¿Qué es eso? Que Dios elige a unos pocos para salvarse y a otros tantos para condenarse. Y él le hicieron creer así por la historia de su familia. Él se siente escogido, se siente ungido. Ahora, mucha atención porque aquí entra un poquito más de locura. En el año de 1983, supuestamente un monje católico
dio una profecía allá en Loreto, Italia, que Donald Trump llegaría al poder y que llevaría nuevamente a Estados Unidos a los pies de Dios. Pero esa profecía, pues realmente no es una profecía bíblica, no es una profecía que tenga contexto de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, por todo lo que se va a ver después. Recuerden revisar las rectas finales anteriores. Ahora, en el año 1983, cuando se lanzó esa profecía, en ese mismo año Juan Pablo II, que era el Papa en ese tiempo, dijo, bueno, este año va a ser un año santo especial. Y entonces, en la Basílica de San Pedro, habló tal cual, se cerró un muro, no todas las puertas, sino... Entonces se hizo un muro con unos ladrillos, y en esos ladrillos iban el nombre de varias personas. Entre ellos estaba el nombre, está el nombre de Donald Trump. Ahora, quiere decir que todas las misas, fíjense muy bien, que se han estado celebrando desde 1983, ahí en el Vaticano, están dirigidas hacia esos personajes, incluyendo Donald Trump. Ahora, una pregunta, una persona que supuestamente es muy espiritual, etcétera, etcétera. ¿Tiene compasión Donald Trump? ¿Tiene compasión Donald Trump? No, no tiene compasión para nada. Lo estamos viendo. Su mismo pueblo, el pueblo de Estados Unidos, no todos, pero una gran parte ya está despertando. Maquiavelo, algún día platicaremos más sobre estos personajes, escribió un libro sobre el príncipe. Y toda la ideología de ahí, de Maquiavelo, es tomar control de todo. Por eso Donald Trump se considera ya el líder mundial. Y repito una vez más, hermanos, hermanas, amigos, amigas, con todas las rectas anteriores finales, revísenlas, todas las que tenemos sobre donde ha hablado es de ese falso atentado que sufrió, donde se lleva la mano a la oreja, y ya lo demostramos que pues cuando se lleva la mano a la oreja y la retira no tenía nada de sangre. Él se tira al piso, ¿sí? Algunos dicen, bueno, supuestamente él pensó, ya estoy muerto. No, todo fue planeado. Cuando se levanta, ya tenía sangre en la mano. Fue pintura. ¿Quién se la puso? ¿Él o los guardias? Entonces, todas estas cosas, hermanos, hay que tomarlas en cuenta por este eclipse que estamos transmitiendo y todo lo que viene para este año 2025. Yo les deseo lo mejor porque estas señales ya son muy fuertes, hermanos, y muy claras, y más todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Shalom, les deseo lo mejor. Shalom, amados hermanos, hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, que el Eterno les bendiga mucho, les guarde. Hermanos, me da mucho gusto saludarlos después de tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, amigos, amigas, bienvenidos y público en general. Ese es un eclipse solar, es 29 de marzo del año 2025 y es un eclipse parcial de sol. Ahora, el eclipse, vamos a ver varias características, dónde va a pasar, las constelaciones, qué significa espiritualmente. Recuerden lo que dice en Génesis 1:14, que el Eterno ha puesto el sol y la luna como señales de los tiempos. O sea que lo que les voy a ministrar no es astrología, sino astronomía bíblica. Hemos repasado ya también el libro de Job 38. Podrás tú mover a las Pléyades, le dice el Eterno a Job, ¿de acuerdo? Y bueno, ya vimos que hace 15 días fue la luna de sangre. Y en el libro de Joel dice que la luna se pondrá como sangre antes de que venga el día de la ira de Yahweh. Ahora, ¿por dónde va a pasar este eclipse solar de hoy, 29 de marzo de 2025? Europa. Europa es muy importante, pero incluye de manera especial toda España, Canadá,
Ojo con eso. Groenlandia, ojo con eso. Estados Unidos de Norteamérica, ojo con eso, ¿verdad? El Atlántico y el Ártico. El noroeste de África y el norte de Rusia. Muy importante. ¿Qué es lo que pasa con este eclipse? Bueno, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcialmente la imagen del Sol. Es un eclipse muy diferente al que nosotros vimos hace 15 días. Vemos en el eclipse, en las diapositivas, que va a estar el eclipse entre Venus, que representa Venus a Yahshua Mashiach, el aguador, que representa a Yahshua Mashiach, la constelación de Piscis, los peces, que representa al hombre. Por eso en Mateo 4, verso 19 y verso 20 dice el Eterno, os haré pescadores de hombres. Vemos a Saturno, que representa el enemigo, y Cetus, que representa el enemigo. Bueno, ¿qué significa espiritualmente este eclipse? Se acaba el tiempo. Arrepiéntete. Aquel que no se ha arrepentido, arrepintámonos todos. Y arrepiéntete a tiempo. Recordemos, vuelvo a repetir que hace 15 días fue la luna de sangre y fue en Purín, que no se nos olvide, ¿verdad, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Y significa la persecución de Israel. Ahora, desde hace un par de días ya empezó la incursión, había empezado la incursión en Gaza y en el Líbano nuevamente de parte de Israel. Recuerden lo que vimos en la alineación planetaria del 28 de febrero. Marte, que representa la guerra, en los gemelos, Esav y Jacob. Entonces, tenemos que entender claramente que los eclipses son señales del Todopoderoso Yahshua Mashiach para mostrarnos lo que Él va a hacer. No es superchería, hermanos, no es misticismo, ni astrología, ni adivinación. Ahora, ¿recuerdan lo que avisó Yahshua Mashiach con los eclipses del 2017 y 2024 en Estados Unidos? Cuando se juntaron las líneas, ¿se acuerdan? Y miren cómo está ahorita Estados Unidos, la Babilonia política, que es Estados Unidos, y está escrito en Apocalipsis 19, va a pique total. Estoy haciendo un breve resumen porque me estoy recuperando de la voz y me quiero cuidar mucho la voz, ¿sí? Pero ese es el resumen en general, en general. Entonces, haciendo un repaso una vez más a la diapositiva, vemos los peces, vemos Venus, peces, hombres, Venus, el Eterno, Yahshua, el aguador, Yahshua, el eclipse, Saturno, el enemigo, y Cetus, el enemigo. Entonces claramente están los peces, y los peces, los hombres tienen que tomar una determinación ya, si siguen a Yahshua o siguen al diablo. Yo les deseo lo mejor, porque estas señales ya son muy fuertes, hermanos, y muy claras, y más todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Hemos analizado muchas veces que el eterno Yahweh da una señal y no se cumple de inmediato. A veces sí, pero a veces a los meses o a los años. Pero como vamos en el tiempo, yo creo sinceramente que no falta mucho tiempo. De hecho, no lo falta, porque vemos que muchas de las profecías se han ido cumpliendo rápidamente. Recordemos entonces que estamos en el eclipse parcial de Sol, ¿sí? Desde 29 de marzo de 2025. Vamos a recordar por dónde pasa. Europa. Atención, toda España. Eso es importante por algo que voy a comentar. Canadá, Groenlandia, también lo que está pasando ya. Estados Unidos, Atlántico y Ártico, noreste de África y el norte de Rusia. El norte de Rusia. Bueno, a ver, vamos a ver varias cosas. Les quiero comentar varias noticias. Por ejemplo, Adolfo Hitler no pudo conquistar Inglaterra, no pudo dominar Inglaterra. Y hoy, en estos días, 29 de marzo de 2025,
lo está logrando el Islam sin hacer un solo disparo. Tremendo, ¿verdad? El Islam sí lo está logrando. Recuerden repasar, busquen esos temas, la bestia y el sistema global, ¿sí? La bestia y la estación espacial. Es muy importante todo eso, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas y público en general que nos hace favor de estar sintonizando. Bueno, ya había yo ministrado que el Islam tomaría otra vez, sería un resurgimiento, no resurrección, un resurgimiento del Imperio Otomano. Y ya está. Ahora, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores dijo: ninguna facción palestina tendrá un lugar, papel en el gobierno de Gaza. Tremendo, tremendo, es que no los quiere nadie. Y eso es de varios videos que yo he estado compartiendo con los hermanos de los mismos árabes. Ellos rechazan a los palestinos. Recuerden que cuando Jordania quiso y albergó a palestinos, quisieron derrocar los palestinos al rey de Jordania. Bueno, ahora una noticia que para mí es importante, y esto podrían decir, bueno, es como repetitivo, pero no, no, hermanos, no, amigos, no. Miren, Bruselas pide a todos los hogares europeos que tengan reservas de agua, alimentos, medicamentos para subsistir 72 horas sin ayuda, ninguna ayuda externa en caso de crisis. ¿Cuál crisis? La guerra. Ahora esto se viene anunciando desde hace mucho tiempo, pero a propósito el Eterno permite que se vayan viendo las señales en los cielos que hemos estado ministrando para que después venga ya el conflicto. Ahora recuerden que en la luna de sangre, recta final 160, yo dije que Marte, el planeta Marte, estaba entre los gemelos y que venía una guerra. Pues es que ya la hay ahorita otra vez. Vean cómo está Medio Oriente, otra vez. Aparentemente, digo aparentemente, ya se habían calmado las cosas, pero no. Mucha atención. España se está islamizando. ¿Cómo lo hacen? Empiezan a tomar los municipios. O sea, empieza gente de esa religión a tomar parte en los gabinetes de los municipios. Después, en las capitales de los estados, hasta llegar al poder superior. Y entonces van a dictar leyes y normas en un país. Por ejemplo, Inglaterra ya está. No es una crisis migratoria, hermanos, amigos. Esto es por seguridad nacional, dicen algunos presidentes. Pero la verdad es que todos están de acuerdo en lo mismo. Ahora, ya habíamos platicado que iban a aparecer o hacer aparecer misteriosas señales en los cielos, ovnis, objetos no identificados, alienígenas. Bueno, misteriosas espirales brillantes se ven en varias ciudades rusas, pero también Francia, Italia y Polonia, y también en Alemania, se reportan avistamientos. Esto se va a ir aumentando muchísimo. Recuerden que el domingo, este próximo domingo, domingo 30, inicia el mes de Aviv, pero el año hebreo, esto es muy importante. Bueno, ahora, ya hay muchos yihadistas en España, han frustrado muchos ataques yihadistas, y les vuelvo a repetir, revisen esos videos de hace varios años, donde yo ya venía hablando del Imperio Otomano. No son la gran cosa, pero el Eterno habla a sus hijos, a sus siervos, y no hace nada sino lo anuncia primero a sus atalayas. Otra cosa importante que quiero comentar. Habrá alto en fuego, o alto al fuego, sí, en Ucrania, Rusia, el 20 de abril. Va a haber un acuerdo.
hay que estar muy pendiente de todo eso. Vienen tiempos muy estresantes, pero tranquilos, Yahshua HaMashiach está con nosotros. No dejes de orar, repito, no dejes de clamar, no te desvíes, guarda la santidad, guarda bien la Torah. Y vuelvo a llamar a todos los amigos y amigas que hagan arrepentimiento, se aparten de sus pecados, confiesen que Yahshua es el Señor y guarden toda la Torah. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Con mi familia yo la guardo y muchos hermanos y hermanas preciosos y preciosas de gozo y paz local y mundial. Ahora, sobre los 144,000 voy a hablar más de esto después, porque ya empezaron a comunicarse y me da mucho gusto que les interesen los temas de la bendita palabra del Eterno. Todo eso ya lo vamos a platicar mucho después. Vamos a seguir con reflexiones y noticias. El presidente Donald Trump de Estados Unidos de Norteamérica asegura que más y más países se sumarán a los acuerdos de Abraham. Todo va en marcha, hermanos, todo va en marcha. Ahora, mucha atención. La representación de la iglesia de Constantinopla ensalza a Donald Trump. Le dice, tú eres el líder del mundo. Fíjense muy bien, tú eres el líder del mundo. ¿Me recuerdas? Le dijo el portavoz de la iglesia de Constantinopla, a través de un mensajero del patriarca Bartolomé, le dijo a Donald Trump, ¿me recuerdas a Constantino el Grande? Y este personaje dice, yo nací en lo que es Constantinopla, hoy Estambul. Pero la cuestión no paró ahí, hermanos, en una visita a la Casa Blanca. Este personaje, representante de la iglesia de Constantinopla, que es una división de la Iglesia Católica Romana, después platicaremos algo de esa historia, le entregó una cruz a Donald Trump y le dijo que así como Constantino el Grande recibió, entre comillas, hermanos, porque eso fue una falsa revelación, una cruz, o sea, una revelación de una cruz, y que oyó una voz que le dijo, con esta cruz vencerás, va a ser lo mismo para ti, Donald Trump. Así se lo dijo. Entonces le entregó una cruz y le dijo que con esa cruz traiga la paz al mundo, hermanos. Es muy importante por el eclipse que estamos transmitiendo y por todo lo que ya hemos venido diciendo. Así es de que, hermanos, más rumores de guerra. Europa lanza ya prácticamente un aviso que se preparen todos sus ciudadanos para bien un cambio climático o bien una guerra. Y agrego esto, hermanos, hermanas, pongan mucha atención, amigos, amigas. El Sanedrín, judío lógico, le envió una carta a Donald Trump y elogia todo lo que está haciendo. Esto es muy importante. La carta habla de muchos puntos que nos llevaría mucho tiempo estar platicando aquí, pero simplemente lo están elogiando a lo máximo. Lo han puesto en un pedestal. Y de eso ya veníamos platicando en rectas finales anteriores. Para los que no han visto las rectas finales anteriores, véanlas, está interesante. Repito, el Sanedrín envía una carta a Donald Trump elogiándolo por todo y en todo. Cuidado. Bueno, y también nos encontramos con la noticia de que la CIA encontró, entre comillas, el Arca de la Alianza y que dicen que está en Etiopía. ¿Cómo es que hicieron esto? Por medio de videntes, es decir, por medio de gente que, entre comillas, supuestamente tiene visión remota. Tremendo, todo se está agitando más, y esto es para agitar, valga la redundancia, más a la gente en general. El Arca de la Alianza, ¿dónde se encuentra?
seguro, 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 en el Monte de los Olivos. Porque Yahshua fue colgado del madero crucificado y después fue llevado por medio de había una especie de puente entre el monte del templo, por así decirlo, y el Monte de los Olivos, atravesando el Valle de Cedrón. Entonces, por abajo la escondieron antes de la destrucción del primer templo, mucha atención, del templo de Salomón, como es conocido, porque Yahshua fue muerto en el Monte de los Olivos y cuando tiembla, cuando es el terremoto, por la muerte de nuestro gran Señor y Adón Yahshua Mashiach, que resucitó y que viene pronto, se abrieron las piedras, ¿se acuerdan? Entonces su sangre cayó a tierra, atravesó las piedras que se habían abierto y cayó en el Arca de la Alianza. Ahí está verdaderamente el Arca de la Alianza. Pero todo esto que se está oyendo y viviendo es una agitación general para desviar la atención y demás. Así que, pues, con este eclipse, ¿qué podemos esperar? Es muy importante, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que le den su like a este video, porque así YouTube recomienda más este video de la transmisión del eclipse de este mes de marzo. Es 29 de marzo, es muy importante, del 2025. Y además compartan el video, ya que muchas personas no lo ven mucho porque es de madrugada. Y si ustedes lo comparten, van a ser una gran bendición para otras personas, de que sepan cómo van las cosas en el mundo. Bueno, hermanos, hermanas, seguimos transmitiendo el eclipse del 29 de marzo de este año 2025. Fíjense muy bien lo que voy a compartirles. Desde lo que pasó en el 2020, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Todo paró. Las empresas pararon. Por lo tanto, esas empresas no daban impuestos, no había impuestos para el gobierno. ¿Qué es lo que sucedió a nivel mundial? El gobierno imprimió billetes, vamos a hablar de Estados Unidos, para tener recursos, pero esos billetes no tienen valor. Y desde el 2020 hasta este año, 2025, se siguen imprimiendo billetes. Ahora, ¿quién realmente es el que paga toda esa deuda, entre comillas, que va a ser imposible pagarla? El consumidor. Por eso están aumentando tanto los artículos. Varios hermanos de varios países y amigos, amigas de varios países nos han comentado que todo va subiendo y nosotros nos estamos dando cuenta aquí en México. Ahora, todo esto es por todo lo que ya sabemos de Apocalipsis, ¿verdad? Que habrá crisis, guerra, y entre la crisis y la guerra se produce la hambruna. Profecías de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach en Mateo 24 y en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, Estados Unidos de Norteamérica, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, no va a poder pagar su deuda porque es muy alta, muy alta. Y según expertos, todo esto va a tronar, perdóname la expresión, en este 2025, en agosto, en el mes de agosto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Europa, donde dicen que necesitan 800,000 millones de euros para la guerra? Bueno, van a aumentar los impuestos. De hecho, ya lo están haciendo. Y con tanta propaganda, las personas dicen, bueno, si viene la guerra, defiéndannos, por favor, gobiernos. No importa, yo sigo pagando más impuestos, aunque tengan menos servicios. Estoy hablando en este caso de Europa y también de Estados Unidos. Lo que sucede está que los servicios en general en Europa están bajando muchísimo, o sea, van a pique. Y la gente, por ejemplo, en España, prácticamente es el 50%
de impuestos, lo que se paga, pues todo eso va a ir hacia, entre comillas, la guerra. Bueno, que sí va a haber guerra, pero no sé si me di a entender. Entonces voy a hacer un resumen. Desde lo que pasó en 2020, no hubo empresas, ¿verdad? Porque todo fue paralizado. Por lo tanto, no había impuestos que pagaran las empresas al gobierno. El gobierno imprimió billetes para salvar, entre comillas, pero esos billetes no tienen valor. ¿Quién paga todo esto? Decía yo, el consumidor. Por eso están aumentando los artículos en todo el mundo. Ahora, más impuestos en Europa, en Estados Unidos, pero todo ahorita en Europa. Y por lo tanto menos servicios. Y con tanta propaganda de que prepárense porque viene la guerra y que viene la guerra, y que sí viene guerra, lo digo, sí, como siervo del Eterno, pues el ciudadano dice, no importa, yo pago más impuestos, pero defiéndanme, defiendan a mi familia. Y eso origina ahorita, desde ya, está originando menos servicios en Europa. Y de que viene guerra, guerra. Y repito, Estados Unidos de Norteamérica no va a ser grande otra vez, como lo dijo Donald Trump, porque no va a pagar su deuda, no va a poder pagar, es imposible que la pague. Y según expertos, economistas, financieros, geopolíticos y demás, por todo lo que nosotros estamos viendo también como creyentes en Yahshua Mashiach, en este año va a tronar todo. Y ellos dicen que sería en agosto de este año 2025. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Yo Soy Paz, siguiendo con esta transmisión del eclipse del 29 de marzo del año 2025, permítanme recordarles que los aranceles que ya están por venir, del 25% que puso Donald Trump a todos los automóviles de cualquier parte del mundo que entren en Estados Unidos van a tener que pagar el 25%. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se van a encarecer mucho los automóviles y todo, ¿no? Como ya habíamos platicado en otras secciones de este mismo eclipse. Ahora, pero ¿cuál es el pretexto que pone Donald Trump para los aranceles del 25% a los automóviles de cualquier parte del mundo? La seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, porque si los aranceles son para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica, ¿esto qué es? Entonces, yo me pongo a pensar tantas cosas y bueno, investigué algo de su vida, a más de lo que ya hemos dado en las rectas finales anteriores. Y bueno, cuando hay una influencia religiosa, mucha atención a lo que voy a mencionar, pero de varias áreas, o sea, de varias opiniones que no tienen nada que ver con la bendita Torah de Yahweh, es decir, con la Biblia como tal, con la Torah, la ley de Dios que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, hay muchas confusiones. Explico. Su papá, de Donald Trump, presbiteriano. Y bueno, no quiero hablar de su vida porque, bueno, la madre de Donald Trump, luterana. Su esposa, Melania, es católica. Eh, su hija se convirtió al judaísmo por su yerno, Jared Kushner. Atención con ese personaje. Ahora, está rodeado en el gabinete de católicos, tanto conservadores como liberales. Supuestamente hace oración con su gabinete y en el Senado y donde sea, antes de tener una participación. Pero vamos a analizar un poquito más profundo, vamos a rascarle, vamos a ir al fondo, ¿sí? Porque la característica número uno de Donald Trump es que es un nacionalista. Tal vez algunos ustedes son inteligentes, pero no me estoy dando a entender bien. Por ejemplo, Adolfo Hitler era un nacionalista total, solamente Alemania, 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 Alemania. Ahora se está repitiendo esto, pero con Donald Trump. Solamente Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos y ya.
y por eso ponen aranceles. Ahora, cuando las personas actúan así, es porque son nacionalistas, hermanos. ¿Sí? Bueno, ahora, según él, lo mueve su fe, pero ¿la fe en qué? Y entonces, como está rodeado por varias personas que tienen diferentes religiones, él se cree el centro de ese credo. Es decir, voy a hablar claro, y es peligroso con todo lo que ya está pasando. Se cree la deidad. Él se siente el centro y realmente es ahorita el centro, antes de que se manifieste. Ahora, quiero hacer una aclaración. Dije que el papá presbiteriano, la mamá luterana, y en esas dos religiones se maneja la predestinación. ¿Qué es eso? Que Dios elige a unos pocos para salvarse y a otros tantos para condenarse. Y él le hicieron creer así por la historia de su familia. Él se siente escogido, se siente ungido. Ahora, mucha atención porque aquí entra un poquito más de locura. En el año de 1983, supuestamente un monje católico dio una profecía allá en Loreto, Italia, que Donald Trump llegaría al poder y que llevaría nuevamente a Estados Unidos a los pies de Dios. Pero esa profecía, pues realmente no es una profecía bíblica, no es una profecía que tenga contexto de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, por todo lo que se va a ver después. Recuerden revisar las rectas finales anteriores. Ahora, en el año 1983, cuando se lanzó esa profecía, en ese mismo año Juan Pablo II, que era el Papa en ese tiempo, dijo, bueno, este año va a ser un año santo especial. Y entonces, en la Basílica de San Pedro, habló tal cual, se cerró un muro, no todas las puertas, sino... Entonces se hizo un muro con unos ladrillos, y en esos ladrillos iban el nombre de varias personas. Entre ellos estaba el nombre, está el nombre de Donald Trump. Ahora, quiere decir que todas las misas, fíjense muy bien, que se han estado celebrando desde 1983 ahí en el Vaticano, están dirigidas hacia esos personajes, incluyendo Donald Trump. Ahora, una pregunta, una persona que supuestamente es muy espiritual, etcétera, etcétera. ¿Tiene compasión Donald Trump? ¿Tiene compasión Donald Trump? No, no tiene compasión para nada. Lo estamos viendo. Su mismo pueblo, el pueblo de Estados Unidos, no todos, pero una gran parte ya está despertando. Maquiavelo, algún día platicaremos más sobre estos personajes, escribió un libro sobre el príncipe. Y toda la ideología de ahí, de Maquiavelo, es tomar control de todo. Por eso Donald Trump se considera ya el líder mundial. Y repito una vez más, hermanos, hermanas, amigos, amigas, con todas las rectas anteriores finales, revísenlas, todas las que tenemos sobre donde ha hablado es de ese falso atentado que sufrió, donde se lleva la mano a la oreja, y ya lo demostramos que pues cuando se lleva la mano a la oreja y la retira no tenía nada de sangre. Él se tira al piso, ¿sí? Algunos dicen, bueno, supuestamente él pensó, ya estoy muerto. No, todo fue planeado. Cuando se levanta, ya tenía sangre en la mano. Fue pintura. ¿Quién se la puso? ¿Él o los guardias? Entonces, todas estas cosas, hermanos, hay que tomarlas en cuenta por este eclipse que estamos transmitiendo y todo lo que viene para este año 2025. Yo les deseo lo mejor porque estas señales ya son muy fuertes, hermanos, y muy claras,
y más todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Shalom, les deseo lo mejor.